en 1864. Bull, perteneciente a una modesta familia, realizó sus estudios de primaria en una escuela de Lincoln y de ahí pasó a un colegio comercial para seguir con su formación. Las primeras lecciones de matemáticas las recibió de su padre, muy aficionado a la construcción de instrumentos de óptica, siendo esta afición heredada por el joven George Bull. A los 12 años, el interés de George se volcó con los idiomas y recibió instrucción en latín en una librería local. Bull no estudió un grado académico, se inclinó por la enseñanza y a los 16 años fue nombrado profesor auxiliar de colegio. En 1835, George Bull abrió su propio colegio y empezó a estudiar matemáticas por sí mismo de manera autodidacta. En este tiempo estudia los trabajos de otros matemáticos. Las anotaciones de estas primeras investigaciones serán la base para sus primeros papeles matemáticos. Comenzó a estudiar álgebra y producto de sus investigaciones publica su primer tratado matemático sobre una aplicación de los métodos algebraicos para la sustitución de ecuaciones diferenciales. Por este trabajo recibió la distinción de la Real Sociedad, que le otorgó una medalla, y fue nominado para una cátedra de matemáticas en el Queen's College de Cork en 1849. Allí enseñó durante el resto de su vida, ganándose fama de dedicado y eminente profesor. En 1854 publicó una investigación de las leyes del pensamiento, basándose en las teorías matemáticas de la lógica y probabilidad. Bull reduce la lógica a un álgebra simple, incorporando lógica en las matemáticas. Señaló la analogía existente entre los símbolos algebraicos y aquellos que representan las formas lógicas. De este modo comienza el álgebra de la lógica, también llamada álgebra booleana. En 1859 publica Tratado de las ecuaciones diferenciales, en el que traduce las ecuaciones diferenciales. En 1860 publica Tratado sobre el cálculo de diferencias finitas, donde trata los métodos generales de la probabilidad y métodos para el cálculo de dichas diferencias. Publicó alrededor de 50 escritos y fue uno de los primeros en investigar las propiedades básicas de los números, tales como la propiedad distributiva que fundamentó los temas del álgebra. El álgebra de Boole puede aplicarse directamente a la teoría de conjuntos, la unión y la intersección. También se aplica a la lógica, donde el conjunto en cuestión tiene solo dos elementos correspondientes a los valores de verdadero y falso, y donde las operaciones son dos, la unión y la disyunción. Esta última versión del álgebra de Boole tuvo insospechadas aplicaciones en la conmutación telefónica y en los computadores electrónicos, que trabajan también con entidades que solo pueden tomar dos valores posibles, que usualmente se representan mediante los números 0 y 1. El lógico y matemático Boole aplicó el cálculo matemático a la lógica, fundando el álgebra de la lógica, que en cierto modo realizó el sueño de Leibniz de una característica universal, o cálculo del raciocinio. El empleo de símbolos y reglas operatorias adecuados permite representar conceptos, ideas y razonamientos mediante variables y relaciones entre ellas. Boole dio un método general para formalizar la inferencia deductiva, representando complicados raciocinios mediante sencillos sistemas de ecuaciones. Su obra principal es Investigación de las leyes del pensamiento, en las que se fundan las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad, en 1854. Proponía que la lógica humana
puede formalizarse matemáticamente utilizando los conceptos de falso, verdadero y 3 operaciones básicas: conjunción, disyunción y negación. Si hay 2 proposiciones P y Q que pueden ser falsas o verdaderas, seguramente la combinación de estas puede ser falsa o verdadera, dependiendo de las operaciones utilizadas. Por ejemplo, si P, una proposición P que dice el cielo es verde, falso, y Q, el agua moja, proposición verdadera. La conjunción de P y Q, es decir, el cielo es verde y el agua moja, es falsa. Pero la disyunción P o Q, el cielo es verde o el agua moja, es una proposición verdadera. La negación es sencilla. La negación de algo falso es verdadero y viceversa. Es una estructura que esquematiza las operaciones lógicas y, o, no y sí. En inglés, and, or, not, if, así como el conjunto de operaciones unión, intersección y complemento. Un ejemplo en los que se utiliza la álgebra booleana son los circuitos digitales. Siguiendo el modelo de estos circuitos se puede formar circuitos que sumen, resten, multipliquen, dividan y hasta que saquen raíces cuadradas. Para nuestro primer ejemplo tenemos una función de salida para un circuito combinacional con 4 entradas: A, B, C y D. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 compuertas para llegar a una función de salida. Es importante identificar qué tipo de compuerta tenemos. Tenemos 3 de AND, posteriormente una de OR y una de NOT y finalmente una de AND. También es importante identificar qué nos representa cada compuerta. Las compuertas de AND nos representan una multiplicación, la de OR nos representa una suma, la de NOT la negación y bien. Entonces procedemos a calcular los datos de salida para cada compuerta. En el primer caso tenemos 2 datos de entrada, A y B. Con la compuerta AND, como nos representa la multiplicación, entonces tenemos como dato de salida A por B. En la segunda compuerta tenemos 2 datos de entrada, B y C, lo que nos da un dato de salida de B por C. De igual forma, en la última compuerta tenemos 2 datos de entrada, C y D, por lo que tendremos como dato de salida la multiplicación de C por D. Posteriormente, seguimos con nuestra compuerta OR. Esta compuerta tiene 2 datos de entrada, que son, por un lado está el dato de entrada de A por B y por el otro está la entrada de B por C. Como dato de salida tenemos entonces la suma de A por B más B por C. Bien, para la compuerta NOT tenemos el dato de entrada de C por D, lo que nos dará como resultado un dato de salida de la negación de C por D, que vamos a denotar con una línea en la parte superior de esta forma. Ya para finalizar tenemos la última compuerta AND, que tiene como datos de entrada la suma de A por B más B por C, y esto lo multiplicamos por nuestro dato de entrada, que es C por D. De esta forma finalizamos el ejercicio y tenemos ya la función de salida. Esta función de salida puede ser simplificada utilizando las reglas de álgebra de Boole.
Para los siguientes dos ejercicios realizaremos la simplificación de dos expresiones mediante el álgebra de Boole. Para realizar la simplificación de estas expresiones se necesita algo de manipulación algebraica y también tendremos en cuenta los postulados del álgebra de Boole. Para nuestra primera expresión vamos a tener en cuenta el postulado que dice que x más yz es igual al producto de x más y por x más z. Entonces le damos un valor a x como x, a x' le damos el valor de y a y z. Entonces de esta forma podemos reemplazar de acuerdo a como nos indica el postulado y tendremos la expresión de x más x' por x más y. Bien, ahora usaremos el siguiente postulado que nos dice que x más x' es igual a 1. La lógica de este postulado nos dice que si x vale 1, x', que viene siendo la negación, pues sería 0. Entonces eso lógicamente nos daría 1. De esta forma tendremos entonces 1 por x más y. Y realizando la multiplicación, pues tendremos que esta expresión es igual a x más y. Esa sería la solución de nuestra primera expresión. Para nuestra siguiente expresión, aplicaremos primero la ley asociativa, de tal forma que la expresión nos quedaría así. X por x' más x por y. Y esto es igual. Bueno, para este caso también tenemos un postulado que nos dice que una letra por la negación de la misma nos da 0. La suma de estas dos letras nos va a dar 1 y la multiplicación nos va a dar 0. Entonces x por x' nos da 0, lo que nos da como resultado final x por y. Como ven, en esta expresión se puede verificar una simplificación considerable, porque en la expresión inicial tenemos una compuerta OR, que es la suma de x' más y una compuerta END, que es la multiplicación de x por el valor de x' más y. Y todo esto lo hemos simplificado por una sola AND que multiplica a x por y.